Familia, con gusto, con mucho placer, otra vez juntos en el programa de la familia. Salvemos a nuestros niños. Y hoy con un tema que me provoca una reflexión inmediata para compartir. Vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar de, yo diría, de derechos inhumanos, y hasta diría de derechos torcidos, haciendo un jueguito de palabras. Y para esto he invitado a un amigo, a un ser muy especial, que inclusive vive en un paraíso, porque ayer estuvimos charlando estos temas en un lugar muy lindo, donde es fácil encontrarse con el Creador. Así que ya te digo quién, prepárate para esclarecer muchos conceptos sobre lo que se dice ser un derecho humano. Yo levantaré bandera. Bien, cuando el currículum es muy abultado, tenemos que leerlo porque no nos podemos equivocar. Tengo al doctor, no te digo el nombre por ahora, experto internacional en niñez. Yo diría abogado del niño por excelencia y formador de conciencia en esta materia. Doctor en ciencias jurídicas con especialidad en derechos humanos. Magíster en derechos humanos. Y suena el tema derechos humanos, y derecho internacional humanitario. Profesor de posgrado, escritor de 11 libros y varios editoriales. Y conferencista internacional. La persona que tengo aquí a mi lado no es de cabotaje, es internacional. Y además juez, ya retirado, pero juez en la parte laboral y en la parte de familia. Y embajador. Y representante de varios presidentes en el extranjero. Con todos estos argumentos tengo a un humilde amigo que me brinda su amistad y de ningún modo saca pergamino cuando se trata de tratar con un pastor, sí, de cabotaje como soy yo. Bienvenido, doctor Carlos Romano. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto tenerte. Igualmente. Vamos a abordar el tema del momento, que no será de este momento solamente, más allá de que en la Argentina, cuando sale este programa por Canal Luz, a quien agradecemos enfáticamente la generosidad con que nos permite trascender, a Sierra, por ejemplo, la entidad madre, y por supuesto a Visión de Futuro, en la persona de Charlie Olá y también su esposa, sus hijos, que nos acompañan, sus discípulos, en fin, no sería largo mencionarlo. A todos, muchas gracias. Queridísimo Carlos, quiero saber tu opinión sobre esto que está pasando en la Argentina, esta ley, que yo la llamaría un aborto de ley. Estuvo en el año 2018 la presidenta de la Comisión de la Condición de la Mujer y dijo que nunca en la primera vez se logra la ley de aborto en los países, que a veces se necesita 2 veces. 2 veces. Si tiene esa presunción, van a ser varias veces la que se van a necesitar. Bien.
ese es primer principio, lo cual ya es manifiestamente explicativo de que esto es una preocupación internacional sobre el país llamado Argentina y algo ilegítimo que viene del exterior. Por lo cual, lo primero es que los argentinos tenemos que estar atentos, no me importa de qué lado de la brecha, a que esta es una imposición externa que la tuvo el presidente Macri, razón por la cual en su momento hice la denuncia correspondiente al Estado Nacional, incluso antes de previo al debate, y que evidentemente también tiene este presidente, y no entiendo en qué parte se vincula a veces que tenga que existir una determinada ley para cumplir con un préstamo de lo que es la mano ejecutora internacional del movimiento corporativo económico, que justamente los que somos vanguardistas tanto criticamos, y que los que se dicen progres parecen asumir casi de rodillas. Sí. Entonces, una gran contradicción, ¿no? Es un mundo de contradicción, porque es la posmodernidad, la tal llamada, es una constante contradicción sin fundamentación, formada por estereotipos que critican a los estereotipos. Claro. Es decir, aún con las brechas, tenés que ser de derecha, pro vida, o tenés que ser de izquierda, abortista y hasta vegano. Es decir, estos son estereotipos. Cuando se forma este tipo de discusiones en un país es porque alguien desde un escritorio quiere confundir a mucha gente. ¿En qué sentido? Aristóteles tenía una frase muy importante. Decía, solamente una mente disciplinada puede entender el pensamiento de otro sin necesidad de aceptarlo. Por mi profesión de juez, siempre me vi obligado a entender el pensamiento de los demás. A ubicarte en la mente del otro. Y es más, a no tener que generar empatía. Claro. Porque siempre va a haber uno disgustado y otro que quería la resolución. Con lo cual te lleva a un concepto que es el primero que hay que aprender. No se llega a la resolución de un sistema o a la conclusión de un pensamiento, sino aprendes a dividir las cosas y las ponderás en su justo espacio. ¿Y es factible eso en el contexto, en el escenario en que estamos ubicados en Argentina? No es factible, no tenemos un poder ejecutivo, pero ya desde largo, sí. Que genere políticas de Estado. Yo creo que tenemos una generación política, sin querer generalizar, a excepciones, sí, que hace política por la política sola, sí. Y eso no tiene nada que ver con la necesidad del pueblo argentino. Y tenemos un poder judicial diezmado, que incluso se trata de seguirlo diezmando, y tenemos, te diría, hasta cuerpos institucionales, como la Iglesia Católica a la que pertenezco, que también tienen un descrédito frente a una comunidad. ¿Cuál es la forma de desacreditar? Tergiversar, mezclar, y entonces llegas a la posmodernidad donde no se discuten valores. Entonces, ¿qué digo en uno de mis libros? Vamos a ser reconocidos como aquella generación que más rápido destruyó el planeta, que no supo contener 1,5 del cambio climático, pero que mejor trató a sus mascotas. Así es. Y que está bueno tratar bien a una mascota, pero la verdad le pediría a los jóvenes que entiendan de qué estoy hablando y por dónde pasan las cosas esenciales. Y las cosas esenciales pasan por la vida, por la dignidad, que incluso en algunos, como expreso en mis libros, está antes que la vida misma. Claro. Y que es una complejidad del honor del otro, del respeto que le tengo al otro. Cuando yo confundo derechos humanos con preferencias personales, cuando lo acepto de un profesor, cuando lo acepto de un académico, cuando lo acepto de la tele, cuando no me dicen en qué artículo
y en qué parte del convenio eso fue firmado por alguno de mis abuelos. ¿Mm? Y la verdad que necesitaría entonces aprender a profundizar. Y necesitaría un Estado que imputara a aquellos detractores de las convenciones internacionales, porque nuestros abuelos le costaron sudor, le costaron sangre, le costaron derechos. Ahora, Carlos, vos mencionás las convenciones internacionales, la pregunta que tenía en digamos, la boca para decir, a nivel internacional, ¿cómo evaluás esto? ¿Esto es Argentina o es el mundo? No, esto es, en este momento es Argentina, que es por lo que estoy preocupado, como estuve preocupado y sigo preocupado por México, por toda Latinoamérica y varios países, pero es un tema mundial que aparece, se desarrolla en los 60. Es un déjà vu acá hay dos grandes caídas históricas después de la Segunda Guerra Mundial que se corresponden con este sistema, se lo digo rápido, que es el sistema capitalista y el sistema marxista. Sí. Y viste esto de la nueva normalidad, de ver cómo nos reinventamos. Yo no creo en los neos. Es decir, es más, si alguien se te presentara y te dijera, esta es mi neo esposa, hasta te reirías. Sí. Entonces, a ver, convengamos, no creo ni en los neos, creo que la posmodernidad es un invento de algunos piolas que tratan de contener su dominio de extracción y poder en el mundo. Sí. Y creo realmente que la forma de soyugar a un pueblo es confundirlo en el lenguaje y en las cosas que habla. Si para eso tengo un cuerpo político, tengo un cuerpo de legisladores, tengo jueces que no actúan y tengo docentes en la escuela que están llevando un mensaje, realmente tendría que revisar la posibilidad de imputación. ¿Por qué? Porque el afectado es un niño, es una niña. Ahora, ¿cómo se logra semejante, digamos, polarización que incluye tantos estamentos como mencionás? Inclusive hay divergencia en el plano universitario, en el alto nivel de pensamiento, hacia un costado, hacia el otro. Sí. Es decir, este síndrome... es en espacio donde no puede haberla. Te explico. Los que hacemos derecho internacional sabemos que hay una convención justamente que me establece reglas para interpretar los tratados. Sí. Los tratados son hechos con tal perfectibilidad que la ley tiene un espíritu que es el de que legisló, aquel que enviamos ahí a votar. Sí. Por alguna razón esta gente nunca pide un plebiscito, por ejemplo. Claro, claro. ¿Qué ocurre? La representatividad de eso te lleva a que existan convenciones que son de carácter universal para todo el mundo y otras que son para determinados continentes. La especial nuestra es la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica. La estructura de este sistema de derechos humanos que como modelo está cayendo, en realidad sustituyó al que venía de la Revolución Francesa, con todo el esquema individualista y liberal. Sí. Después de Nuremberg se descubrió que el positivismo jurídico, que la ley por sí no servía, porque podía apoyar una estructura de Estado ideológica que se llevara a soyugar al hombre, y todos los pensadores de distinta extracción, todos los filósofos del derecho que nombro en mis libros o en mi web, refieren a la necesidad de gestionar valores, no importa de dónde venga. Y valores, no importa de qué cultura, todas las culturas se metieron allí. Nuestros abuelos trabajaron en establecer una serie de valores que se llaman derechos humanos, que tienen como base esencial la dignidad de toda persona humana. Por eso no podés discriminar, por eso debes respetar la vida, por eso debes dirimir que cuando hay una aparente oposición de derechos, tiene que haber un poder judicial que correctamente pondere. Claro. ¿Qué es ponderarlo? Los derechos no se eliminan entre sí. Es decir, en algún momento, suponete cuando me denunciaran una violencia, yo debajo o rebajo el derecho de defensa de alguien para sacar una medida cautelar rápida en protección de otro derecho, que es la integridad física.
Claro. Pero inmediatamente tengo que equilibrar. No aniquilé ningún derecho, ni dejé de ver ninguno. Desde los 60 para acá se empezaron a tratar de no ver derechos. Y desde el 90 para acá, lo peor, se empezó a tratar de no ver personas. Tremendo. Y te diría que desde el mitad del 90 para adelante se intentó darle categoría de personas a quienes no son personas. ¿Mm? Es decir, la legislación viene atrasada científicamente en cuanto una SRL o una corporación tiene más derechos que la familia, que es la integridad y por donde nace en el artículo 17 la Convención Americana de Derechos Humanos, perspectiva familiar. Sí. Yo siempre hablo de perspectiva porque nuestros abuelos no podían hablar de un modelo típico de familia, porque tenían que hablar también de la familia musulmana, de la china, es decir, se ponían a poner de acuerdo, hasta Claro. en la familia monoparental. ¿No? Hablan de perspectiva familiar, donde vos generás valores en honestidad y en confianza. Sí. Ahora, de toda esa construcción internacional surgieron convenciones que el país suscribió y que no podés ser divergente, porque tenés que conseguir otra vez llamar a una nueva convención o hacer lo que hizo Venezuela con la Convención Americana, la Ahora, denunció. Carlos, vos como jurista y como un hombre aplicado específicamente al derecho del niño, yo pregunto, ¿hay tratados internacionales, incluyendo nuestra Constitución, que avalan totalmente el no derecho al aborto, que es lo que se está ahora discutiendo? ¿Cómo lo entendemos eso? No. La Constitución avala el aborto, excepción, Excepción. en el Código Penal. El Código Penal. Cuando se juntan los convencionales, había países que ya tenían introducidos, como el nuestro, algún esquema de aborto excepción. Repito varias veces la palabra aborto excepción, Sí, sí. porque me molesta que funcionarios públicos digan que el aborto es un derecho. Claro, ahí está el punto. Y lo he escuchado en la directora del INADI el otro día, por ejemplo. Sí. A ver, el derecho es el derecho a la vida, artículo 4 Claro. de la Convención Americana de Derechos Humanos, rango constitucional, que tiene excepciones, como es, suponete, matar en cumplimiento del deber. Pero matar en cumplimiento del deber, o en un estado de guerra, no puede ser nunca un derecho. Claro. Ese razonamiento es básico. Sí. Ahora, en algún momento voy a tener que preguntarme si estos funcionarios públicos no están haciendo apología del delito entonces. Sí, sí. Porque aparte habría que avisarle que el presidente anterior, teniendo en sus manos la reforma de descriminalización, no despenalización, del sistema de aborto, Sí. pasarlo a ley natural, Sí. no lo quiso votar. Con lo cual también, te digo la verdad, Macri me parece que quería el aborto y no decía otra cosa. Eso lo digo. Decía una cosa y... Eso fue claro. Si no hubiese sacado la reforma del Código Penal, que sigue retrasada, lo mismo que la reforma en el caso de menores. Lo cual no libera a este presidente, que lo viene trayendo como una de las tantas postulaciones con lo que era antes un equipo de CEOs por un equipo de científicos, y que no desmerece que mis colegas científicos realmente estén tomando un camino muy equivocado en la interpretación de los derechos. Sí. Ahora, si yo tomo un camino equivocado en la interpretación del derecho como juez, yo merezco que se me haga juicio político. Si yo soy funcionario público, digo lo que un asesor me está diciendo, o como he visto decir en el debate, este debate breve que se hizo, algunas cosas, y tengo a ese académico por asesor, no me quita responsabilidad alguna. Claro. Y yo, la verdad que estoy escuchando de este gobierno de científicos decir absolutas barbaridades. Ahora, vos como hombre de la justicia, quiero hacerte esta pregunta porque el tiempo se nos va disparando y bueno, ya estás comprometido para otro programa, a la brevedad. Como hombre de la justicia, ¿qué rol le asignás
a la justicia dentro de lo que sería el régimen republicano, democrático. ¿Qué rol tiene la justicia? Importantísimo. Bueno. Lo que pasa es que te tengo que decir hasta mi convicción política, como te puedo decir mi convicción religiosa. Sí, sí. Y tengo absoluto derecho a que nadie me baje el pulgar, como tengo el derecho de hacer una oración antes de iniciar un programa como la hemos hecho acá. Sí. Como tenía derecho el musulmán que conducía un auto llevándome en camino de una bajada a frenar ese auto, tirar su alfombra y ponerse a orar. Sí. Es decir, tenemos que aceptar de que realmente hay posiciones autoritarias, ideológicas, que no tienen nada que ver con derechos humanos. No. Ahora bien, las ideologías y las religiones son muy buenos instrumentos de la democracia. No son doctrina de derechos humanos ninguna de las dos. No. Es otra construcción, ya será para otro día. Me perdí con lo que me preguntabas. No, yo te apelaba al rol de la justicia. Para mí es fundamental, y te explico por qué. El constitucionalismo social, que es base de mi tesis doctoral, Sí. plantea justamente, y es la base de la Constitución de 1949, Sí. que tiene que ver un diagrama de derechos humanos volcados en la Constitución para ponerle también paredes a los políticos, porque esto no es lo que a mí me gusta, me parece, o si es una sensación hot, sino lo que el pueblo va determinando. Claro. Y si hay derechos laborales, y si hay derecho a la vida, y si hay derecho a la salud y al respeto del medio ambiente, no se negocia. Para que no se negocie, yo necesito un cuerpo judicial con autoridad. Y si no, tendremos que volver a los sistemas de jurados populares, Sí. que nadie se anima. Pero es una reforma política absolutamente necesaria, porque el constitucionalismo social lo que me ofrece es una Alemania que, suponete, en el año 49 es la primera en declarar el derecho a la dignidad de la persona humana, Sí. justamente por lo que venían. Sí. Un Japón que en el año 46 declara el derecho a la paz y al desarme, justamente por lo que venía. Ahora, Carlos, en pro de redondear algo, dado que tenemos 2 minutos más. Es otra jurisprudencia. Esa jurisprudencia se llama constitucionalismo social. Bien. Un juez no puede apartarse de esa jurisprudencia sin un cambio de fundamentación. Ni puede, ni siquiera la Corte Nacional, apartarse de lo que está trazado en las convenciones, más que nada la interamericana. Sí. ¿Es lograble esto en el contexto argentino? Si un minuto. Hay que enterarlo al pueblo y el pueblo debe exigirlo, Claro. pero debe exigirlo ¿De qué enfáticamente. Y evitando las brechas, ¿por qué? Porque realmente tenemos un cuerpo dirigente provocador de brechas desde hace muchos años. Claro. ¿Y el pueblo cristiano qué rol cumple? Y fundamental. ¿Qué debería hacer? Y debe saber plantarse, saber entrar cuando ve a los mercaderes al templo y saber cómo entrar, Sí. y debe hablar con absoluto amor a la mayoría de las personas, pero fundamentalmente sin discriminar, sin estereotiparnos, Por supuesto. porque caemos en la misma trampa, sabiendo que nuestro Jesús fue un amante de los pobres, de todo tipo de diversidad, fue un refugiado, de una familia refugiada, Sí. y que anunció su resurrección a una mujer en los tiempos en que una mujer no podía testificar. Exacto. Entonces, ese esquema, y le dijo a esa mujer que le hablara a 12 apóstoles, que eran todos hombres. Es decir, estas construcciones, los cristianos se las debemos a la población, Claro. sin duda. O sea, la cuestión no está solo en los templos. Para nada, es una responsabilidad de todos, pero de abajarse, ¿me entendés? Esto es popular. Sí. Los paradigmas son cambios de resolución popular. Acá me están metiendo algún paradigma por algún entente internacional sin que el pueblo debata. Y lo mismo quieren hacer en el tema de educación, y la proyección de destrucción familiar es absoluta, y las convenciones me dicen otra cosa, hasta la CEDAW dice otra cosa. 30 segundos finales. ¿Qué dirías? Dirigite a la audiencia. Abrir los ojos, abrirlos en paz, con seguridad,
sabiendo que esto ya está vencido, y con esa firmeza directamente empezar a echar a los mercaderes del templo. Nos están diciendo, y desde hace mucho, que esto es una construcción que viene de 70 y pico de años. ¿Y los mercaderes del templo quién los saca? Gracias. Gracias, Carlos. Seguimos en otro programa. Cuando quieras. Bueno, hemos estado hablando rápidamente, casi diría a la apurada, por el tiempo que se nos va, de la justicia. Obviamente siempre apelamos a lo que es el fundamento, no solo de nuestra fe que hemos abrazado, sino el fundamento establecido desde la eternidad y hasta la eternidad, lo aceptes o no. Esta es otra cuestión. Y una de las cosas que rescato es cuando la palabra de Dios, el libro sagrado, infalible, dice, con tanta actualidad y pertinencia, que la justicia engrandece a la nación. Pero la transgresión, que en la palabra de Dios se llama pecado, lo vamos a llamar transgresión de la justicia, es afrenta y es vergüenza. Y creo que es una radiografía de lo que está ocurriendo en el mundo entero y en la Argentina, en nuestro país. Por otro lado, también me llama la atención cómo la palabra de Dios designa al creyente, al que tiene su fe puesta en el Evangelio, en la obra de Cristo. Entre tantas formas de describirlo, la que más me impacta es que se los llama justos. Dice que nosotros nos sentamos en la congregación de los justos. Esta palabra no es menor, porque en un mundo donde impera la injusticia, la transgresión, el rol de los justos, es decir, del creyente bien plantado en los fundamentos bíblicos, es fundamental. Y lo último que quiero mencionar es cuando uno de los salmistas dice, si fueren destruidos los fundamentos, es decir, la injusticia, el todo vale, vivo para el placer, vivo para el día de hoy, mañana no sé, que es una forma humanista, atea y transgresora de encarar la vida, la palabra dice, si fueran destruidos los fundamentos, el justo, ¿qué ha de hacer? Y el justo tiene que afirmarse en la justicia de Dios, pensando en lo que dice el salmista también. El Señor está en su santo templo, no está ajeno. Él está atento a todo. Y la palabra final la tiene Él. Pensar.